los scripts en R de los distintos temas van a estar ahí, por lo que le pedimos a todos que se loguen o que entren ahí para ver todo lo que es el aula virtual, ¿sí? Bueno, son hoy y mañana, a los que ya tienen conocimiento del R puede ser un repaso, y los que no, les va a venir muy bien de que puedan aprender las nociones básicas e intermedias de lo que es R. Luego ya los otros 2 fines de semana, ya vamos a ir ya con las distintas técnicas, ¿sí? Para aprobar, de acuerdo a lo que es la planificación, los que les interese. Miren, acá es lo importante es que aprendan, ¿tá? Entonces, si quieren el certificado de aprobación de un curso de posgrado, es como que, listo, hay que cumplir esto. Si no lo quieren hacer, bueno, traten de hacer los trabajos prácticos y todo, sáquense presión, ya la mayoría de ustedes son profesionales, entonces, y los estudiantes van a tener un certificado de asistencia, pero tranquilamente les es conveniente que traten de practicar lo que es de ir haciendo los distintos trabajos prácticos. Ya tenemos todas las fechas y todo, traten de no atrasarse lo que les interese en sí aprobar, ¿sí? Dentro de lo que es la ciencia de datos, este es un dibujo que realmente representa dónde se ubica la ciencia de datos, que es una conjunción entre lo que es toda la parte de la computación, ¿sí? Toda la parte de lo que es la estadística, que es donde nosotros los 3 profesores somos docentes de la cátedra de estadística, entonces es donde nosotros tenemos conocimientos profundos de lo que es la parte estadística. Y después lo que es la parte de las habilidades de negocio. Eso es en función de la problemática, de donde ustedes quieran plantear y tengan las incertidumbres y quieran aplicar los conocimientos o aplicar las técnicas que van a ver ahora, bueno, entonces es bueno. Y en la conjunción de todo esto tenemos lo que es la parte de ciencia de datos. Esto va a ser una parte introductoria. Vamos a ser sinceros, en esto nadie es experto, especialista, justamente lo orientamos a los profesionales que quieran aplicar todo esto exclusivamente para los negocios, ¿sí? Entonces, bueno, eso. ¿Qué más? A ver, dentro de los lenguajes que se usan normalmente para lo que es la ciencia de datos es Python y R. Pero dentro de R, Python, la verdad, yo nunca usé y es directamente para los que, y no sé si mis colegas habrán usado, pero es directamente ya para los que se quieran especializar en toda la parte de programación. R, por lo contrario, es mucho más ameno para nosotros que lo manejamos y permite a personas que no son especialistas en programación, con un determinado manejo de script que es básico, que no es nada de otro mundo, poder manejar. Y dentro de la máscara o del manejo de R está RStudio, que es como una máscara a los efectos o una interfaz a los efectos de que se pueda manejar de una manera más amena en la visualización y en los comandos, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, científico de datos. ¿Qué hacen los científicos de datos? Utilizan algoritmos de aprendizaje automático para construir modelos predictivos. Nosotros vamos a ver varias técnicas para construir modelos predictivos. Esos modelos son los que, por ejemplo, les pueden recomendar a ustedes ver series en Netflix o recomendarles productos en Amazon o hacer un análisis de en cuánto va a llegar. Acá no tenemos Uber todavía, o lo tenemos, pero no está todavía muy difundido, en calcular el tiempo o determinadas cuestiones de publicidad en función de las actitudes o comportamiento del consumidor, o algunas cosas un poquito más complejas, por ejemplo, para lo que es la autoconducción de los autos Tesla que ya prácticamente no tienen piloto humano, ¿sí? Y hay, como estos son ejemplos de un montón de cosas. Acá nosotros no pretendemos que ustedes manejen esto, sino
que de las técnicas que nosotros veamos, ustedes puedan aplicarla a los negocios normales que tienen en la vida diaria acá, o sé que también hay gente de Tucumán que está presenciando, entonces para que ustedes puedan aplicar esto, ¿sí? Y por último, antes de pasarle directamente la pregunta al profesor Celso Silisque, es como que hoy y mañana vamos a ver el módulo 1, que es bueno, y todo lo que es la parte de introducción al uso de R. Ya a partir de la semana que viene, el viernes, el profesor Miguel Quintana va a estar viendo la clasificación de las técnicas multivariantes, o sea, el análisis previo de los datos es tan importante porque demanda más tiempo de lo que es realmente la estimación de los modelos predictivos, ¿sí? Luego en los métodos de clasificación, que pueden tener estos nombres, análisis conglomerados, pero como que lo hablábamos hoy con Miguel, se denominan directamente lo que son las técnicas de clúster o de clustering, ¿sí? Y luego vamos a ver algunas técnicas ya el sábado conmigo, de lo que es ordenación y clasificación en escalamiento multidimensional, regresión lineal múltiple, todo esto lo vamos a ver con R ya, ¿sí? Vamos a ver siempre como una pequeña base teórica, y luego va a quedar, si quieren ver ustedes, quieren profundizar en la parte de teoría, un montón de bibliografía y video en YouTube, o sea, va a haber un montón de material, pero nosotros vamos a tratar de focalizar y de hacerlo ameno a este curso, que sea lo más adaptado a la realidad, con casos concretos, casos aplicados a los negocios y siempre casos prácticos, utilizando pedagógicamente hablando el R en cada uno de estos temas. Luego, en la tercera semana de clases, ¿sí? Directamente el viernes Miguel Quintana le va a dar lo que es la parte de análisis discriminante y regresión logística, y luego el sábado vamos a finalizar el curso con lo que es análisis de componentes principales y análisis de correspondencia, que serían unas técnicas de ordenación donde les voy a dar varios ejemplos aplicados a los negocios, ¿sí? Bueno, eso más que nada. Bueno, acá acompañan está el profesor Miguel Quintana, que es el que va a estar dando clase conmigo a partir de la semana que viene, y también está el profesor Celso Silisque, quien es que va a tomar la posta hoy y mañana en las clases sobre R, ¿sí? No sé, ¿algo más? ¿Algo que quieran comentar? ¿No? Bueno, y como un pequeño recordatorio antes de pasarle la posta al profesor Celso Silisque, de los que ingresaron al último, porfa, regístrense en el aula virtual, en la plataforma Moodle. Hay 5 personas que todavía no están logueados. Avísenme cuando se logueen y yo los matriculo directamente en la plataforma para que tengan acceso a todos los recursos, ¿sí? De parte de ustedes, sí. Consulta, ¿el tema de la asistencia, eso al final se habilitó el link de la plataforma o lo vamos a llevar nosotros? Lo llevamos nosotros con el registro de acá del Zoom. Sí, lo llevemos nosotros con el registro. Y Sabemos, y es buena esa aclaración, de que va a haber varios de ustedes que van a estar trabajando, ya sea hoy o mañana. La asistencia va a ser un control para los registros, pero no va a tener ningún efecto. Lo más importante para todos los que estén interesados en los certificados de aprobación del curso de posgrado es, digamos, la presentación de los trabajos prácticos en tiempo y forma, ¿sí? Van a ser 3 trabajos prácticos bien lindos, accesibles, amenos, para que lo puedan realizar, ¿sí? Vamos a fijar horas de consulta, ¿sí? A mitad de cada semana. Eso ya le vamos a ir pasando en la plataforma, van a ser clases virtuales, y cualquier duda que ustedes vayan teniendo sobre el desarrollo, por más que quizás ya conocen mi mail, les pido que utilicen el canal de la plataforma. Ahí pongan las dudas o consultas, que pueden ser las mismas, que pueden tener varios de sus compañeros, y ahí nosotros les respondemos para que todos puedan también ver la respuesta, ¿sí?
No sé si me queda algo más por decir. Profesor, buenas tardes. ¿Podría Buenas. pasar el link de Moodle, por favor? Sí, sí. Te voy a pasar, en el caso tuyo que sos uno de los últimos inscriptos, te voy a pasar el mail que le pasé al resto de los chicos, donde está todo el instructivo para registrarse. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias. ¿Algún otro participante tiene alguna otra duda o consulta que le podamos ayudar ahora? ¿No? Había algunas clases de maestría donde directamente el profesor nos hacía, pongan todas las pantallas, queremos ver la cara de ustedes y todo. Bueno, eso ya queda a criterio de cada profesor. ¿Sí? Sabemos que hay algunos que pueden estar trabajando y todo, entonces en eso no se preocupen. Sí, las clases quedan grabadas, ¿sí? Termina la clase y seguramente la vamos a estar subiendo un día después de que se da la clase. ¿Sí? Y en el caso del sábado, a más tardar, el día lunes está subida la clase para que la puedan ver. ¿Sí? Así que en eso, con total tranquilidad. Sí, no hace falta que pongan la cámara ni nada. ¿Sí? O sea, en eso, con total tranquilidad. ¿Sí? Bueno, eso. ¿Sí? Bueno, entonces si nadie tiene ninguna otra duda o consulta, le pasamos la posta al profesor Celso Silisque. Perdón que Sí, interrumpa, me sí, conecté tarde, les pido no disculpas. pasa nada, no Oh, está pasa bien. nada. Eh, bueno, no recibí el mail para hacer la registración en la plataforma, era Ya con te respecto a registro. eso. Ya, ¿Sí? ya te mando, creo que tu correo sí está en la plataforma, ahí ya te lo Sí, veo sí, sí. y yo les Ya voy a debe, pasar. ya debe estar matriculado ahí, porque él es docente, Ah, Guillermo es docente de la facultad. pero va ahí, Sí. Guillermo, si podés entrar en el aula virtual, ¿sí? Cualquier cosa les pido Bueno, para que listo. comience Celso, me mensajean acá por el chat de la de Zoom y yo les voy viendo los temas a los que no puedan tener acceso, ¿sí? Y yo les resuelvo en el momento eso, ¿está? Perfecto, muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, Bueno, ahora sí, Celso, neta. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Sí? Antes de comenzar con el tema de la programación en ERE, veamos un poquito cómo estamos organizados en la plataforma. Así ustedes ya saben de dónde ir a buscar todos los recursos, ¿sí? Espera un momentito que se me acaba de... ¿Está viendo el pantalla o no? Porque yo no lo veo aquí. Sí, sí, te ve bien. ¿Sí? Sí se Ok, ve, profesor. bien. Miren. Bueno, aquí están los links para que puedan acceder a las clases. Le aclaro que si bien aquí dice fecha 27 del 10, es para todos los viernes y el link que está abajo es para todos los sábados. ¿Sí? Bueno. Pues bien, la planificación del cursado, lo que ya deben haber leído, la bibliografía, ¿sí? La modalidad de clase y plazo de entrega están aquí. Si ustedes tocan aquí, van a acceder a ese detalle, ¿sí? Sobre la modalidad de las clases y los plazos de entrega. Bien. Cada módulo que nosotros programamos, está aquí en la plataforma, aquí dice el módulo 1, que me toca a mí, después viene el módulo 2 y el módulo 3, ¿sí? Veamos el módulo 1, cómo estamos organizados. Aquí donde dice audiovisuales, clase de programación aérea, aquí se van a subir los links para que ustedes puedan acceder a las clases grabadas del cursado actual, ¿sí? Después tenemos notas complementarias en la cual aquí están todos, desde mi parte, está todo lo que yo les voy a mostrar. ¿Sí? Todo lo que voy a compartir en texto está aquí. ¿Sí? Así que es perfecto de que ustedes me escuchen y me puedan seguir si lo pueden bajar antes. Después vienen los scripts. Los scripts están aquí todos escritos. Ya vamos a ver qué son los scripts. Y al efecto de que ustedes después lo bajen en casa o bien me puedan seguir simultáneamente mientras vamos desarrollando los casos y todos los comandos y las funciones. ¿Sí? Bien. Aquí donde dice archivo de aplicación está la base de datos. ¿Qué son las bases de datos? Son los archivos que vamos a utilizar para hacer análisis de datos. ¿Sí? Algunos ejemplos, algunos archivos que construí y hay algunos otros que llegaron de otras plataformas. En recursos adicionales está toda la bibliografía, por lo menos básica, para que ustedes comiencen a aprender lo que es programación, ¿sí?
Por ejemplo, este que dice Introducción a la Estadística, de Peter Dalgar, está muy bueno, ¿sí? Yo les recomiendo que lo lean, es un libro que lo va a orientar bastante y está todo lo que nosotros vamos a ver, por lo menos en la parte introductoria, está todo. Después viene una introducción de la parte gráfica de Pachan Zakar, que es muy bueno. Este es un avance que está haciendo lo que es programación aérea. ¿Por qué? Porque está evolucionando en cuanto a los gráficos y lo hace cada vez más con más detalles, con más precisión, con más presentación, ¿sí? El látice. Bien. Después tenemos aquí un látice multivariante, visualización con ERE. También aquí está, digamos, la obra completa. Esto que está aquí es simplemente una introducción de esta obra. Y aquí ya está la bibliografía completa. Lo mismo pasa con ggplot2, que también es otra forma de hacer gráficos, digamos, espectaculares, ¿sí? También está la bibliografía completa. Bien. Esto que está aquí, que dice procesando datos con Tidyverse, es un acceso que ustedes van a tener a una página en la cual están todos los detalles de las nuevas funcionalidades de la programación R. ¿Por qué? Porque R es un programa que se viene diseñando y evolucionando hace mucho tiempo y está evolucionando también en los comandos. ¿Qué ocurre con Tidyverse? Tidyverse está generando nuevos comandos que son mucho más entendibles y comprensibles, ¿sí? Que es lo que tiene realmente la programación R base, digamos, ¿sí? Y el código, y aquí el acceso que dice aquí código ASCII se puso porque muchas veces hay que poner algunos símbolos dentro de la programación que por ahí es bueno conocer cómo lo introduzco a través del código ASCII, ¿sí? Después aquí hay un link que lo lleva directamente a la instalación del programa R, a la instalación del RStudio, y aquí hay un instructivo, ¿sí? Si quieren que lo veamos si me siguen me comparten esa pantalla. Bien. Perdón, sí. Está bien la pantalla, ¿no? Sí, sí, está bien, pero solamente la pantalla del Moodle. El Moodle. Por un cachito, entonces tengo que... Compartí toda la pantalla sin... Sí. Deme 2 segunditos que tengo que pasar esta pantalla por el otro lado, porque si no, no me deja compartir. ¿Eh? Bien, veamos si podemos... Subirme disco ese. Vamos a... Sí. Déjenme que apague el video de los monitores que está generando cierto inconveniente aquí. Veamos si ahora podemos ver el link de la instalación. ¿Lo están viendo o no? No, todavía, no. Sigue, se clava solamente en el Moodle. En el mundo. Bueno, no sé por qué no me deja compartir. Para la opción avanzada de compartir. ¿Le pones compartir pantalla completa o elegís la pantalla de compartir? ¿Dónde está? Dice pantalla completa. A ver. Yo en el medio tengo un botón que dice compartir pantalla. Ay. Sí.
Si le das ahí, a ver, hay una flechita que dice opciones avanzadas de la función compartir, ¿puede ser? Sí, sí. Pero no, a ver. Es como que en las opciones tenés que elegir el compartir pantalla y no la presentación por las dudas. Ahí está, Ahí se ve. ahí se ve. Bien. Ahí está la página de NERJ. No. Espera que saque esto. ¿Qué es esto? Bueno. Veamos. ¿Están viendo la página del ERE o no? Sí, ¿no? Sí, ahora sí. Bien. Voy a buscar algo aquí. No. Aquí donde dice bajar para Windows, yo entro ahí y bajo, ¿sí?, el programa, digamos, base. Lo que ocurre es que nosotros vamos a trabajar. Profesor, disculpe. Está bien. Yo estoy viendo con Zoom, no sé si los demás también. No, Sí, no, es no como visualizo si- toda la página, toda la pantalla. Y es como si tuviera el zoom en la barra de herramientas, en la barra de abajo. Me sube la barra de abajo. Pero vamos de nuevo. Ahí estamos viendo un zoom del Moodle, parece. Una parte de la... Claro. Sí, yo no sé qué tengo aquí en mi pantallita que veo todo partido, ¿sí? Vamos a ver. A ver. Déjenme arreglar este temita un ratito. Veamos. Dame 2 segunditos que tengo un problema aquí con... Veamos. Ahí está, ahora volvió a verse bien, pero Sí. estamos en la pantalla del Moodle. Sí, y ahora, ¿podemos ver la otra pantalla o no? No, no sale, che. No sale. Vamos de nuevo. Qué raro. Le ruego mil disculpas. Ahí está, ahora sí. Ahora salió. Bien, Ahora sí. Ahí está. bien. Ahí está señalado. Sí. ¿Dónde bajar, digamos, el programa base de ERE? Porque lo primero que hay que hacer es instalar el programa base, ¿sí? Ustedes entran aquí, eligen para la versión de Windows, lo bajan, lo instalan, ¿sí? Y luego, ¿qué tienen que hacer? Ir a instalar el otro, ¿sí? El que nosotros realmente vamos a usar, ¿sí? Que es el link que ustedes lo tienen aquí, que es el link de estudio, ¿sí? Vamos a ver si podemos compartir la pantalla completa para que lo abra, ¿sí? Aquí. ¿Están viendo el link del RStudio o no? Sí, sí. Bien. Entonces, ustedes aquí tocan este botoncito y lo bajan al RStudio, ¿sí? Bien. Y este es el programa que realmente vamos a utilizar. O sea que ustedes en el escritorio van a tener dos iconos, ¿sí? Un icono que es del ERE. Vamos a ver si yo puedo compartir mi máquina para comprarle. A ver. Evidentemente no puedo comprar mi máquina. Continuemos entonces, ¿sí? Si no, estamos retrasando bastante. Bueno, ¿sí? Bueno, cualquier inconveniente,
ya saben, pueden hacer la consulta, ¿sí? De todas maneras, aquí hay un instructivo, ¿sí? Bien. ¿A qué hace alusión a este vínculo que ustedes tienen aquí? Dice RChat, curso gratuito de R. Esta es una página muy buena en la cual se le detalla, digamos, comando por comando, cómo armar cada una de las funciones. Les recomiendo que lo vean, ¿sí? Es muy práctico, tiene algunos videos, algunas orientaciones muy buenas, ¿sí? Para los que quieran realmente, digamos, profundizar el tema. Y bueno, y aquí nosotros vamos a colgar y a poner el práctico que ustedes tienen que hacer de acuerdo al cronograma que tenemos aquí para la entrega, ¿sí? Entonces vamos a comenzar, ¿sí? A ver si puedo compartir mi otra pantalla para que comencemos. Donde lo tengo, parece. Está bien. Comencemos, ¿sí? Como le había anticipado, nosotros vamos a trabajar sobre esta aplicación, sobre este programa, RStudio, ¿sí? Entonces nos preguntamos, en primer lugar, ¿qué es la programación R? ¿Sí? La programación R es un sistema para análisis estadístico y gráfico, pero tiene una naturaleza doble este programa, que es un programa y es un lenguaje de programación. Yo sé que a muchos les debe asustar ese término programación porque saben que hay que escribir un montón de comandos, que hay que ser muy preciso, que no hay que cometer error de sintaxis porque si no, el sistema no reconoce el comando, la orden o la función que uno le quiere aplicar. No obstante, una vez que uno lo aprende y conoce muy bien las reglas sobre las cuales opera toda la sintaxis de la programación R, después ya le entra a gustar, ¿sí? Es cuestión de una habitualidad. ¿Y cuál es la ventaja que tiene este software? Que es libre y gratuito, ¿sí? Con un código de fuente de libre acceso. Hay toda una comunidad, digamos, que hace todo esto. Hay una red integral de archivos de IRE que desarrollan todos los días y todos los días ponen a prueba diferentes formas o funciones o comandos para hacer los análisis estadísticos. Por eso es que esto está desarrollado por un grupo nuclear, ¿sí? Que se llama R-Cortim. Que cuando ustedes entren en la página oficial de R, ahí lo van a ver, ¿sí? Son comunidades enteras que están enfocadas a hacer aportes. ¿Y cuál es, digamos, lo novedoso de esta programación, de este lenguaje? Que es un lenguaje de programación orientada a objetos, ¿sí? Los objetos, cuando yo manejo objetos, me permite a mí cierta simplicidad digamos, en la programación y cierta flexibilidad para poder manejarlo esos objetos, ¿sí? Para poder manipularlo. Entonces, ahí está la ventaja del R. No son aquellos programas que están, digamos, enlatados, en el cual hay un menú en que dice que hago tal función y por ahí uno quiere hacer otra cosa y no lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el programa está totalmente parametrizado para hacer esa función. Y cuando se presenta la excepción en ciertos análisis de datos que queremos hacer, se nos presenta cierta dificultad, ¿sí? Ahora, estos objetos, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen estos objetos? Contienen información. O sea, todo lo que es variable, datos, resultados, funciones, son almacenadas en una memoria activa, ¿sí? Sin usar ningún archivo temporal, ¿sí? Y con un nombre específico. ¿Y cómo lo hacemos esto? A través de los objetos. Todo esto nosotros lo almacenamos en objetos, ¿sí? Pero el R, ¿sí? Tiene toda su información estructurada en paquete y en librería. O sea, debido a la evolución del R, cada vez salen muchas más funciones, muchos más comandos, muchas más alternativas para simplicidad del cálculo, del análisis, que se van creando paquetes por esta comunidad, ¿sí? Entonces, esos paquetes se van publicando. Entonces uno va y busca el paquete que necesita, lo baja y lo instala, ¿sí? En el RStudio, o bien en el RBase. Si vamos a manejar RStudio, lo instalamos en el RStudio. Pero resulta ser que yo acabo de bajar un paquete que necesito. Yo también necesito habilitar la librería, necesito habilitar esa funcionalidad, que ya lo vamos a ver cómo lo hacemos, que es muy sencillo, ¿sí? Bien. Por eso existe un paquete que está denominado base, que constituye, digamos, el núcleo de R.
que ese yo lo bajo cuando apenas lo bajo al programa R. Y este es un lenguaje interpretado y no compilado. ¿Cómo es el interpretado? El interpretado es como JavaScript. Y el compilado, ¿cuál es? Es un C, un Fortran, un Pascal, ¿sí? Que ellos necesitan, digamos, un compilador para poder ejecutarlo. Este programa no, directamente los comandos escritos son directamente ejecutables. Y en general, la estructura que tiene este programa R es una estructura de base de datos que tiene formato matricial, ¿sí? En general, podemos decir que ¿cómo opera el R? ¿Cuál es el esquema de funcionamiento que tiene el R? El R, ¿sí? Yo voy a escribir un conjunto de funciones y operadores, ¿sí? A través de comandos que van a actuar sobre o me van a producir objetos o datos, ¿sí? Datos que lo puedo obtener ¿de dónde? De archivos de afuera, externo o bien directamente desde internet, ¿sí? Y este proceso de datos con estas funciones y operadores me va a producir los resultados, ¿sí? Todo el análisis de datos que estoy buscando. Bien. ¿Qué ocurre con R? R tiene mucha interacción con otros programas. Yo puedo sacar información de otros programas y llevar cierta información a otros programas, ¿sí? Sobre todo lo que es la parte gráfica, ¿sí? Puedo trasladarlo, hacer informes y llevarme esos archivos. En definitiva, esta es la estructura, cómo funciona el R. Tiene una memoria activa, hay un disco duro, ¿sí? En el cual están los archivos, las bases sobre las cuales nosotros vamos a trabajar, y operamos generalmente con funciones y con operadores de comando sobre objetos, ¿sí? Los objetos son elementos, los objetos son como, digamos, una cajita que guarda toda la información, guarda comandos, funciones, resultados, ¿sí? Datos. Ahora, veamos un poquito, ¿sí? ¿Qué son estos objetos? Veamos un poco la definición. No tendría que ver, veamos aquí. Bien. ¿Sí? Comencemos, ¿sí? Bien. Habíamos dicho de que R es una programación orientada a objetos, ¿sí? Pero estos objetos, como dice aquí, tienen que tener un nombre. Y aparte, atributos y por supuesto el contenido. ¿Qué es el contenido? Los elementos que integran ese objeto, ¿sí? Que como recién acabamos de decir, yo necesito identificar, ¿sí? Y fijarle las propiedades o las características. ¿Para qué? Para que los comandos y las funciones lo puedan interpretar cuando intenten ejecutarse sobre ese objeto, ¿sí? Entre los atributos, ¿qué me van a indicar? Yo tengo un objeto, ¿sí? Debo examinar ese atributo. Ese atributo en general me va a decir qué tipo de objeto es y cuál es la longitud, ¿sí? De los elementos que representa, ¿sí? O sea, la longitud de elemento significa cuánto elemento contiene ese objeto, ¿sí? Bien. Entonces, veamos cuántos tipos de elementos puedo tener, cuántos tipos de objetos, ¿sí? O sea, nosotros lo podemos visualizar con esta función, ¿sí? Con el map. Bien. Un objeto puede tener un atributo numérico, puede ser un carácter, puede ser complejo, puede tener funciones lógicas, ¿sí? Un comando asociado con una decisión lógica, ¿sí? Falso o verdadero. Bien. Y la longitud, la longitud, como recién le dijimos, es la cantidad de elementos en el objeto, y que yo lo puedo ver a través de este comando, length, ¿sí? Por eso lo que decía recién, se debe tener en cuenta que la acción de una función sobre el objeto depende del atributo de lo mismo. Porque muchas veces por ahí un objeto no lo define como corresponde, y cuando uno le va a aplicar una función o intenta hacer un análisis de datos sobre ese objeto, sobre los datos que contiene ese objeto, se presenta cierta información de error en la programación, ¿sí? Por supuesto que cada vez que se presenta un error, el R nos avisa, nos dice, mire, hay una variable que no está reconocida, o bien el argumento que está intentando utilizar no es válido, ¿sí? ¿Y qué pasa con aquellos datos que no están disponibles? ¿Sí? R lo identifica con NA, ¿sí? ¿Y por qué R necesita identificar ese dato? Porque muchas veces va a intentar hacer alguna operación aritmética que no va a admitir el 0 dentro de esa operación, ¿sí?
Entonces, necesita identificarlo para poder excluirlo, ¿sí?, de la operación que intenta hacer, para que no le dé un error, por supuesto. Entonces, en definitiva, yo tengo objetos y tipo de datos que representan. Aquí tengo el objeto, miren. Habíamos hecho una definición general de objeto. Yo puedo tener como objeto el vector, un factor, un arreglo, una matriz, ¿sí? Bien. ¿Y cómo identifico un objeto? Con esta función, class, ¿sí? Cuando introduzco este comando class, puedo identificar qué tipo de objeto tengo enfrente. Bien. Ahora, ¿qué tipo de datos puede almacenar un vector? ¿Sí? Numérico, carácter, lógico, complejo, ¿sí? Dice, aquí dice conjunción de varios tipos, no me admite, ¿sí? O es totalmente numérico, totalmente carácter, totalmente lógico, totalmente complejo, ¿sí? Ahora, el factor, ¿sí? El factor dice que puede contener estos tipos de datos, numérico y carácter, y que no me habilita conjunción de varios tipos. Un arreglo es un numérico, puede ser tipo numérico, carácter, lógico, complejo. Tampoco me admite conjunción de varios tipos, ¿sí? Un arreglo, ya vamos a ver un poquito más adelante qué es un arreglo y qué es una matriz, ¿sí? O sea, esta es una enunciación de qué tipo de datos pueden tener, siempre ya digamos, lo vamos a ver, examinar con precisión. La matriz, ¿sí?, puede contener datos numéricos, carácter, lógico, complejo, ¿sí?, y no admite conjunción de varios tipos. Después tenemos otro objeto que se llama data frame, ¿sí?, que es un marco de datos que puede tener numérico, carácter, lógico, complejo, y este sí me admite una conjunción de datos, ¿sí? Después tengo lo que es el TS, que es el que se utiliza generalmente para analizar series de tiempos, ¿sí?, en la cual hay una asociación entre los periodos que suceden y el dato a examinar. Y también puede tener tipo de datos numéricos, carácter, lógico, complejo, y sí admite esa conjunción de varios tipos. Y después tenemos lo que es la lista, que es, digamos, el objeto que me lista cualquier cosa, que puede contener número, carácter, lógico, funciones, expresiones, ¿sí? Y por supuesto me va a admitir una conjunción de varios tipos. Y generalmente la lista nosotros lo utilizamos cuando queremos examinar un conjunto de resultados de un análisis que acabamos de hacer. Comencemos a ver qué es un vector. El vector, digamos, que es el elemento más simple, digamos, que tiene la programación R. El vector podemos decir que es una variable, ¿sí? En estadística generalmente uno dice, bueno, la variable X. ¿Qué representa la variable X? Cantidad de abonados a una determinada empresa, ¿sí? Entonces, esa cantidad, esa variable, me encierra esa información. Y un vector, digamos, en definitiva, ¿qué hace? Que es una variable. Me puede encerrar un valor o un conjunto de valores, ¿sí? Ya lo vamos a ver con precisión. Ahora veamos, ¿qué es un factor? El factor es una variable categórica, ¿sí? Bien. ¿Qué significa esto? ¿Que el vector no puede ser una variable categórica? Sí, el vector sí puede ser una variable categórica, como dice aquí. Numérico, carácter, lógico, complejo, ¿sí? Lo que ocurre es que el factor siempre es una variable categórica, ¿sí? Siempre. Ya lo vamos a ver en detalle cuál es la diferencia entre un vector y un factor y por qué yo muchas veces tengo que definir cierto conjunto de datos como factor. El arreglo. ¿Qué es el arreglo? Es una tabla, como dice aquí, de varias dimensiones, ¿sí? O sea, en principio, ¿cuál es la dimensión más simple de una tabla? Fila y columna. Y cuando tiene varias dimensiones, ya podría decir, yo tengo varias tablas de varios años, o varias tablas de varias empresas, ¿sí? Ya tenemos más de una dimensión. Es lo que lo distingue la matriz del arreglo. La matriz realmente es un arreglo particular, digamos, ¿sí? Es un caso especial del arreglo, pero que solo tiene dos dimensiones, ¿sí? Únicamente tiene fila y columna, ¿sí? Dos dimensiones. Y aquí dice con su único atributo adicional. Lo que ocurre es que la dimensión realmente es un vector, ¿sí? De longitud 2, que me va a indicar qué cantidad de fila tengo y qué cantidad de columnas tengo en la matriz, ¿sí? Ahora el elemento que también mencionamos aquí es el data frame. El data frame no es un marco de datos, es una tabla, ¿sí? En la cual cada columna me representa vectores o factores, ¿sí?
que por supuesto tienen que tener la misma longitud todo, que pueden ser de diferentes tipos, ¿sí? Tanto los vectores como los factores, ¿sí? Y como hemos dicho ya que el TS es una serie temporal con atributos adicionales asociados a la frecuencia y a la fecha, y la lista puede contener cualquier tipo de objeto, incluyendo otras listas, ¿sí? Veamos, ¿sí? Dice que una lista se crea de manera similar a un marco de datos, ¿sí? Sin limitación del tipo de objeto a incluir, ¿sí? O sea, en principio podría decir, sí, es un marco de datos, pero no tengo limitación de qué tipo de objetos puedo incluir. En un marco de datos, en un data frame, sí tengo ciertas limitaciones, ¿sí? ¿Y cuál es la característica, digamos, que lo distingue mucho a una lista de un data frame? Que los nombres de objetos no se toman por defecto, sino que yo les tengo que indicar cuál va a ser el nombre, ¿sí?, de los objetos que está tomando, ¿sí? En cambio, en el marco de datos, en el data frame, le adjudica el nombre, digamos, que tiene cada uno de esos vectores o de esos factores. Analicemos un poco en forma más profunda lo que son factores, ¿sí? Ya habíamos dicho que contiene variables categóricas, ¿sí?, que indican la subdivisión de datos, ¿sí? ¿Cómo creo yo un factor? ¿Sí? O sea, me dice, mire, usted tiene un factor que es una variable categórica, No. ¿sí? Supongamos el sexo, masculino, femenino, ¿sí? Variable categórica. Nominal, no tiene orden, ¿sí? ¿Cómo creo el factor yo? Yo tengo que adjudicarle un código de identificación a lo que es, digamos, esa etiqueta de masculino y otro código que me va a identificar la etiqueta femenino. O sea, yo creo, se van creando códigos, ¿sí?, numéricos que me indican los niveles, los labels, ¿sí?, que me indican las categorías con una etiqueta. O sea, hay una relación entre el código y la etiqueta, ¿sí? Es como si yo le dijera, mire, el habitante de Salta le doy el número 1, al habitante de Jujuy le doy el número 2. Así, cuando yo le digo habitante número 1, ya saben que es de Salta. Le digo habitante 2, ya saben que es el habitante de Jujuy. Esa es la identificación que está haciendo un factor, ¿sí? Por eso dice que tiene variables categóricas. Está bien, la tiene identificada como un código numérico, pero eso no la transforma en una variable numérica. Ahora, ¿qué ocurre? Dentro de los factores, que nosotros sabemos que son variables categóricas, si bien en principio dijimos son nominales, también pueden ser ordinales, o sea, son aquellos factores que pueden ser, digamos, tener cierto orden implícito, ¿sí? Dígame usted, bueno, un ejemplo de un factor que tenga un orden implícito. Si yo le hablara de la corriente eléctrica, diría corriente leve, corriente alta, corriente moderada, corriente alta, o sea, tiene cierto orden, ¿sí? A eso se refiere una variable categórica ordinal, que es un factor especial también, en el cual se le puede asignar un orden implícito a sus distintas categorías. O sea que, en definitiva, un factor está compuesto por dos partes, ¿sí? Un vector de números enteros y un vector de caracteres. O sea que yo estoy haciendo la conjunción de dos vectores. Un vector que contiene datos numéricos y un vector que contiene caracteres, ¿sí?, que son las etiquetas. Aquí está el ejemplo de un factor ordenado. Por categoría indica la relación de orden, los niveles de intensidad de la energía eléctrica, baja, leve, media, intensa. ¿Y cuál es el comando? El order, ¿sí? Que por supuesto la variable tiene que ser ordinal para poder aplicarla. El marco de datos, ¿sí?, lo que nosotros comúnmente llamamos data frame, ¿sí?, son vectores incluidos como argumentos. O sea, los vectores que yo tengo incluido aquí como argumento dentro de este comando deben ser de la misma longitud. ¿Qué pasa si uno de ellos es más corto que el otro? Lo recicla hasta completar, digamos, la cantidad máxima de elementos que tienen las columnas contiguas o el resto de las columnas. Pero hay que cuidar, por supuesto, el carácter de que tienen que ser múltiplos, ¿sí? Porque muchas veces, supongamos que yo tengo un vector de 4 elementos y voy a formar un data frame, le voy a unir un vector de 2 elementos, ¿sí? Puedo replicar 2 veces el de 2 elementos para completar la fila con el de 4.
¿sí? Pero ¿qué pasa si el segundo tiene 3 elementos? Si no lo puedo hacer, no me alcanza para llegar a completar, ¿sí? O excede, digamos, porque 3 más 3 va a ser 6 y este tiene 4, o tiene, sí, tiene 4, ¿sí? Se acaba de pasar. Bueno. El data frame, como dice aquí, es una lista de vectores y de factores de la misma longitud que corresponden a cada una de las columnas, ¿sí? Y la fila corresponde a una medida experimental. O sea que un data frame, ¿qué es? Es una tabla en la cual yo tengo columnas, diferentes columnas, que pueden ser vectores o factores, ¿sí? Y por supuesto tengo las filas, ¿sí? Ahora, ¿qué serían las columnas? Las columnas, digamos, los nombres de columnas, en general podríamos llamar que son las variables que yo voy a manejar, ¿sí? ¿Y qué son las filas? Es esa unidad experimental que yo hago la medición y anoto el dato dentro de la tablita, ¿sí? Ahora, cuando yo, digamos, puedo crear un data frame dentro de lo que es el ERE, pero resulta un poco complicado, por eso es que muchas veces es preferible traer la base de datos, importarla de afuera y trabajarlo dentro del ERE, ¿sí? Y hay un comando muy bueno que es el fix, ¿sí? Que le permite abrir esa tabla y directamente modificarla. Por ejemplo, cuando muchas veces uno quiere cambiarle la etiqueta, quiere cambiar un dato, ¿sí? Otro elemento, digamos, que muchas veces por ahí cuesta hacerlo, digamos, dentro del ERE son factores, ¿sí? Esa correlación que debe existir entre la codificación y las distintas categorías que tiene, ¿sí? Y sobre todo cuando nosotros intentamos juntar un factor con un vector en forma, digamos, manual dentro del ERE, ¿sí? Presenta ciertas dificultades. Es por eso que muchas veces hay que aprovechar, digamos, cuando yo lo importo, darle la orden de que a cierta columna le asigne el carácter de factor. Entonces me ahorra a mí el proceso ese de reordenar después los datos, ¿sí? O de cambiarle los atributos. Bien. Como yo voy a manejar comandos, pues tengo los operadores, ¿sí? Tengo los aritméticos, los comparativos, los lógicos, ¿sí? Que me permiten hacer las operaciones aritméticas dentro del ERE. Y también tengo algunas funciones básicas, como la suma, el producto, identificar el máximo, el mínimo, el rango, la longitud, la media, la mediana, ¿sí? Hay un montón de funciones. Yo le he hecho un pequeño listadito de las funciones básicas. Y también le agregué aquí una tablita de, digamos, cómo yo llego a conformar este símbolo dentro del ERE, haciendo una combinación de teclas, ¿sí? Todos los símbolos que están aquí son los más usados dentro del ERE, ¿sí? Es un poco para memorizarnos cómo yo puedo recuperar, digamos, a través porque este es código ASCII, ¿sí? Lo recupero y lo consigno dentro de lo que estoy haciendo. Lo que le quisiera preguntar es si hay algo que no llegaron a comprender. Si no se preocupen, que esto va muy despacito, en forma muy lenta, cuando ya entremos en la programación, vamos a ir recalcando todo lo que dicen este pequeño escrito. He tratado de resumir lo más posible para no llenarlo de muchos textos, ¿sí? Porque en definitiva lo que nos interesa es ver la programación en sí, los comandos, los resultados. ¿Alguna consulta, chicos? Perdón, si se puede dar un ejemplo de dato complejo, ¿qué sería? Un dato complejo es realmente cuando yo, el ejemplo más clásico que nosotros no lo vamos a manejar, ¿sí? ¿Sí? Son aquellos números imaginarios, ¿sí? Generalmente lo utilizamos, Okay. ¿sí? O sea, son números que muchas veces lo utilizan mucho más la parte matemática que nosotros. Ustedes recuerden que el programa ERE tiene una amplitud de aplicación terrible, digamos. Lo utilizan los agrónomos, los ingenieros, los matemáticos, ¿sí? Y como nosotros hacemos generalmente análisis estadístico sobre valores reales, digamos, o enteros, si no nos vamos a lo imaginario, entonces no utilizamos esa parte, digamos, de vectores complejos, ¿sí? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra consulta? ¿Por qué? Dice, me digas, Julián. Sí, una consulta. Mira, ¿Todo lo que sea fecha se maneja como numérico o como carácter? No, hay un paquete Sí, especial, aquí sí, migra. No hay que le límite. permite a usted
operar las fechas, ¿sí? O sea, porque la fecha, digamos, depende mucho del sistema operativo que usted tenga instalado en su máquina, cómo lo consigne. Porque hay muchos sistemas que ponen el año, el mes, el día, ¿sí? Invierte todo. Y cuando el sistema operativo invierte esa fecha, ¿sí? Muchas veces, y usted está haciendo un análisis sobre el rango de fecha, le va a dificultar el cálculo, le va a dar error. Es por eso que hay un paquete especial para manejar fechas, ¿sí? Cuando yo opero con fechas, ¿sí? Ustedes recuerden siempre que hay casos especiales en que yo necesito ir a buscar ese paquete y bajarlo, instalarlo y así ya puedo operar. Y recuerden siempre, cada vez que yo bajo un paquete, debo habilitarlo a través de la librería, ¿sí? Que es muy fácil, ya lo vamos a ver. Entonces cerremos esto y vamos a ver si podemos abrir, ¿sí? Si lo tengo abierto aquí. ¿Sí? Vamos a compartir pantalla. Veamos si lo tengo. Yo acabo de abrir mi RStudio, ¿sí? Espera que estoy dejando a ver cómo puedo hacer para... Ustedes, como pueden ver, este es el RStudio, ¿sí? Tenemos 4 paneles, ¿sí? Bien. Si yo hubiese abierto el R tradicional, digamos, el base, únicamente tendría este panel, el de consola, ¿sí? ¿Qué ocurre con el R base? Que muchas veces cuesta mucho ver los resultados, cuesta mucho ver los objetos que voy creando, ¿sí? Y yo para ver ciertos resultados, ciertos objetos, tengo que meter, digamos, o introducir otro comando más. Entonces, el RStudio lo que hace es que me permite visualizar, digamos, tiene una interfaz un poquito más amigable, digamos, ¿sí? Que me permite ver qué objeto voy creando, qué modificaciones le voy haciendo al objeto, me puede decir con precisión qué librería tengo instalada, qué paquete tengo instalado, qué librería tengo habilitada, y después me va diciendo cuáles son los resultados que yo voy obteniendo, ¿sí? Entonces, el RStudio, miren, ustedes tienen 4 paneles, ¿sí? En este primer panel que ustedes ven aquí, es el panel de los scripts. ¿Qué son los scripts? Los comandos. Son los comandos que yo voy a escribir para crear los objetos, hacer los cálculos, ¿sí? Bien. Cada vez que yo creo un objeto aquí, en la parte esta de este panel de los scripts, el objeto aparece aquí, ¿sí? Inmediatamente aparece aquí, ¿sí? El objeto. Yo le voy a borrar este objeto que tengo aquí para que no nos confundamos, ¿sí? Ya le voy a enseñar a operar bien. Mire, ya que estamos. Mire, yo tengo un objeto aquí, ¿sí? Y a mí no me interesa este objeto, ¿sí? Ni numérico dice. Entonces yo voy a esta pestañita que dice grid, ¿sí? Estaba en list, ¿sí? Yo voy a esta pestañita que dice list, lo pongo en grid, ¿sí? Me permite marcar individualmente ese objeto y con esta escobita lo borro. Y me va a preguntar si lo borro o no, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre con estos objetos? Estos objetos van apareciendo a medida que yo los voy creando y los voy manipulando, ¿sí? Si yo lo llego a borrar teniendo cálculos pendientes por hacer, el programa me va a avisar y me va a decir, ese objeto que usted está intentando utilizar no existe. O sea que voy a tener que retroceder en los comandos para volverlo a crear, ¿sí? ¿Cuál es lo bueno de esto? Que los scripts, ¿sí? Son comandos que yo los voy ejecutando, ¿sí? O sea, supónganse, yo armo un análisis de datos, ¿sí? Bueno, ¿qué es lo único que necesito llevarme, digamos, de una computadora a otra? ¿Sí? En mi casa yo trabajé, hice un análisis fantástico de datos a partir de una tabla. ¿Qué es lo único que necesito llevarme? Son los scripts, ¿sí? Esto es lo que yo voy a escribir aquí. Y es un archivo de texto, ¿sí? Que por supuesto también lo puedo llevar como un archivo de script. O también como un loader nota, lo llevo y lo llevo al trabajo, lo llevo a otra máquina, lo pego, lo ejecuto y cumple exactamente, digamos, va a obtener los mismos resultados que yo obtuve cuando lo diseñé. Ahora, aquí en la consola, que es la parte de abajo del panel, ¿qué tengo? Voy a ver los resultados,
de todo lo que yo vaya ejecutando aquí, ¿sí? En la parte de los scripts, creo el script y lo tengo que ejecutar, ¿sí? O sea, no es ejecución automática. Yo lo creo, lo ejecuto, inmediatamente sí, está referido a una variable, a un resultado o a un objeto, aparece aquí. Pero aquí va a aparecer el resultado, ¿sí? En esta parte, en la parte de la consola. Bien. Ahora, ¿qué ocupa, digamos, esta parte? Que es el panel que está aquí abajo, ¿sí? A la derecha y en la parte inferior. Aquí esto es muy útil, ¿sí? ¿Por qué? Porque en principio aquí, miren, en File yo puedo ver los archivos de mi máquina, ¿sí? En Plot, aquí voy a visualizar los gráficos. Cada vez que yo arme un gráfico y lo ejecute aquí a las instrucciones para armarle gráfico, inmediatamente me va a salir aquí, ¿sí? Y son gráficos que se van solapando, o sea que yo los puedo correr después, ¿sí? Están grabaditos ahí. Bien. En packaging, ¿qué tengo aquí? Aquí están los paquetes, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo tengo todos estos paquetes, ¿sí? Estos paquetes que están aquí fueron instalados cuando yo bajé la versión base, ¿sí? Pero ustedes se fijan que no están tildados, ¿sí? ¿Qué significa que no están tildados? Que no está habilitada la librería, ¿sí? O sea que yo para habilitar, para habilitar la funcionalidad de ese paquete, tengo que habilitar la librería, ¿sí? Veamos aquí, veamos si hacemos algo. Un poquito, correcto. Esto que me molesta aquí, espera un cachito. Bueno, miren, aquí dice sistema librería base, ¿eh? Está habilitada, ¿sí? O sea, apenas yo arranco a leer estudio, ya me habilita la librería base. Después, esta librería, esta, ¿sí? No. Yo podría habilitar esta, la más, ¿sí? ¿Ve? Ahí me acaba de avisar, ¿sí? De la consola de que acabo de habilitarla. O la puedo deshabilitar, ¿sí? Bien. ¿Cuándo hago esto yo? Cuando primero hago la instalación, miren. Para instalar un paquete, ustedes tienen que irse a esta pestañita que está aquí, que dice install, ¿sí? Y aquí ponen el nombre del paquete, ¿sí? Por ejemplo, yo le voy a poner uno que lo tengo instalado ya, ¿sí? Pero que a los efectos que ustedes vean, ¿no? Y ese tidyverse. Muy bien. Ahora, cuando yo pongo el nombre del paquete, ya me sale, digamos, el programa entiende lo que estoy intentando escribir y muchas veces se adelanta y me pone el nombre. ¿Sí? Bien. Lo más importante cuando usted instala un paquete es que esta pestañita que ven aquí, esta marca, esté tildada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchos de los paquetes vienen concatenados con otros. O sea, mi funcionalidad de ese paquete depende de la funcionalidad del otro. O sea, yo me tengo que acoplar al otro para poder funcionar bien. O sea que si ustedes llegan a instalar paquetes sin estar esta pestañita tildada, pueden llegar a tener inconvenientes, digamos, cuando ejecuten alguna función, ¿sí? Entonces tocan la pestañita y proceden a instalar. Y la instalación la van a ver aquí, ¿sí? La van a ver que corre. Muchas veces tarda un poquito, pero termina de instalar, ¿sí? Ese tidyverse yo lo debo tener instalado, ¿eh? Mira, aquí lo tengo, ¿eh? Yo lo instalé y yo voy a habilitar su librería, ¿sí? Entonces, ahí lo acabo de habilitar. Bien. Después, bien. Ya que estamos, nosotros necesitamos habilitar este también, ¿sí? Miren, ya le voy a decir para qué es útil el read, ¿sí? El read XL, ¿sí? Yo lo tengo instalado ya, pero ustedes lo van a necesitar porque van a trabajar con importación de data en forma directa. Bueno. ¿Alguna pregunta, chicos? Aquí también tengo la ayuda, ¿no? Aquí a medida que yo solicito ayuda aquí, en lo que es la parte de script con los comandos, inmediatamente me tira aquí la ayuda, ¿sí? Bueno. Eso, por las dudas, son las 19:10, para que vos planifiques cuando quieras el break. Bueno, veamos. Bueno, hablé un poquito más de qué tipo de archivo genera, ¿sí? Así hacemos un corte después y comenzamos con los comandos, ¿sí? Así no interrumpimos la parte de comando, que es la parte más importante. Bueno, miren. ¿Qué tipo de archivo genera esta parte? Donde yo formulo los scripts, ¿sí? Ustedes saben que en todo programa, mientras uno programa,
¿sí? Escribe, tiene que grabar eso, ¿sí? Bien. Cada vez que yo grabo esto, ¿sí? Y lo grabo con este disquete que está aquí, miren, ¿sí? Yo escribo algo aquí, puedo hacer, miren, pongo C, igual a C, pongo eso, ¿sí? Y lo grabo con esto, ¿sí? O bien, ¿y qué tipo de archivo grabo? .l. Miren, ya lo vamos a ver con precisión. Aquí dice grabar como, ¿sí? O grabar, ¿sí? Pongo grabar como, y aquí me va a tirar este archivo, ¿ves? Archivo R. Estos son scripts que nosotros hemos diseñado para el curso. Aquí se pone el comando de datos, que es el nombre que ustedes quieren, le ponen, ¿sí? Y puntuación R. Que para mí son los archivos más importantes, ¿no? Porque aquí está realmente todo lo que es la programación que ustedes hicieron. Bien. Ahora, ¿qué tipo de archivo genera esta parte de la consola, que es la parte de los resultados? El archivo .rdata, ¿sí? Que es la parte de la sección de trabajo, ¿sí? Y esta otra parte generalmente le va a generar archivitos, aquí dice exportación, archivitos que son sobre todo relativos a los gráficos, ¿sí? Distintos tipos de formato de gráfico, porque ustedes pueden, una vez que generaron el gráfico, llevarlo, digamos, sacarlo del programa. Bien. Y esta parte no genera archivos, genera generalmente lo que son todos los objetos, ¿sí? Esto es lo que se llama el ambiente, ¿sí? El environment, que le llaman, ¿sí? Aquí está el ambiente, ¿sí? Aquí uno puede visualizar y puede inclusive ver qué tiene. ¿Saben lo importante que es esta parte? Quiero que ustedes siempre, cuando formulen un comando aquí que cree un objeto, siempre mírenlo a este, ¿sí? Y porque aquí pueden hacer la consulta directa de cuál es el contenido que tiene, ¿sí? Está bien, yo puedo, digamos, listar el contenido aquí, ¿sí? Aquí con un comando de aquí, yo puedo listar el contenido aquí. Pero muchas veces, esta pantallita que ustedes ven aquí es muy, digamos, no es tan ancha para ver el total de columnas. Entonces comienza a ponerlas, digamos, a acomodarlas de acuerdo al espacio. O sea, primero, segunda, tercera columna, después cuarta, quinta columna abajo, ¿sí? Entonces se le hace muy extenso y muchas veces difícil de leer. Pero aquí, cuando yo creo el objeto, yo puedo ir y abrir directamente la tabla y la puedo ver ordenada realmente, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos, antes que comencemos ya después del corte con los comandos? Ninguna, hasta ahora se entendió todo. Sí. Bueno, hacemos 10 minutitos, ¿sí? Y volvemos dentro de un ratito. Por efecto de que ustedes, cualquier cosa que no entiendan, interrumpen y piden la aclaración correspondiente y continúan, ¿sí? Es muy importante que esta parte, sobre todo la parte introductoria de los comandos, de la creación de objetos, lo entiendan bien, ¿sí? Porque eso les va a facilitar mucho cuando ustedes vayan a sacar alguna función en particular, ¿sí? Entonces la saben diseñar en su sintaxis. Cuando ustedes ya aprenden cómo es el comportamiento que deben tener, digamos, dentro de lo que es la escritura del script. Vamos a compartir pantalla, ¿sí? Voy a compartir mi RStudio. Veamos. Lo primero que voy a hacer es, voy a abrir mi archivito, ¿sí? Del script que está en la plataforma, ¿no? Está en la plataforma. Entonces, vamos a ver aquí. ¿Cómo abro el script? Miren, aquí dice File, ¿sí? Open File, ¿sí? Y lo voy a buscar. Después yo lo tengo aquí en esta carpeta que dice un script. Este es el archivito que vamos a trabajar. Comando de datos.r, ¿sí? Vamos a abrirlo, ¿sí? Vamos a ver qué contiene. Vamos al principio. Bien.
Celso, ahí consultan en el chat diciendo Sí. qué librería van a ser necesaria, así vamos instalando. Sí, por ahora vamos a trabajar con el base. ¿Sí? En cuanto yo llegue a algún paquete especial, que va a ser al finalizar la clase, seguramente les voy a indicar qué paquete tienen que instalar. ¿Sí? Porque ahora es todo función básica. ¿Sí? Que vayan escribiendo en el chat, yo si querés te lo voy leyendo en el momento. Dale, dale. Bien. Recuerda que nosotros habíamos comenzado a hablar de objetos. Habíamos dicho que esta programación del R estaba orientada a objetos. ¿Sí? Ustedes saben que la plataforma Moodle también está orientada a objetos, ¿no? También tiene ciertas características de programación, sobre todo cuando uno tiene que hacer los exámenes interactivos. ¿Sí? Bueno, miren, aquí tengo un objeto yo, que yo he decidido llamarlo ventas. ¿Sí? Podría haberlo llamado A, B, C, bien. Ahora, ¿qué ocurre con el nombre de los objetos? O sea, hay ciertas reglas de sintaxis que yo debo respetar, ¿sí? El nombre siempre tiene que comenzar con letra, ya sea mayúscula o minúscula, ¿sí? Bien. Y puede, digamos, comprender números. Va a ser que yo le ponga aquí un 2. Puede ser un objeto B2, TAS, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué carácter no puede contener? Los caracteres que no pueden contener, ¿por qué no puede contener ciertos caracteres? Porque están reservados para ciertas funciones. ¿Cuáles son esos caracteres? El signo peso, mire, se lo voy a poner aquí abajito. Mire, el signo peso no puedo ponerlo como nombre, como integrante del nombre de un objeto, ¿sí? Tampoco puedo poner, ¿sí?, paréntesis, ya sea de apertura o de cierre, ¿sí? Tampoco puedo usar el guión medio, ¿sí? Tampoco puedo usar el espacio y tampoco puedo usar el igual, ¿sí? En general, estos son los caracteres que están prohibidos utilizar para yo, digamos, crear un objeto. El signo, el guión intermedio, el espacio, el signo igual, los paréntesis y el signo peso. Bien. Bueno, tengan siempre en cuenta eso, ¿sí? Esos caracteres no los puedo utilizar. Bueno. Entonces, yo voy a crear un objeto. Como yo le había dicho recién, yo cada vez que creo un objeto, me tiene que aparecer aquí, en el ambiente, en el environment, ¿sí? Me tiene que aparecer aquí. Bueno. Ahora, cuando yo creo un objeto, ¿sí?, yo le tengo que asignar el elemento, ¿sí? Le tengo que decir, mire, este objeto va a contener este elemento, que puede ser 1, 2, 3 o muchísimos elementos, puede tener un objeto. Este primer objeto que nosotros vamos a crear aquí es un vector. Este es un simple ejemplo que estoy poniendo antes de comenzar, ¿sí? Digamos, para dejar más números. Bien. Este es un vector. Un vector que yo he decidido llamarlo venta. ¿Cómo le asigno ese elemento que contenga, digamos, este elemento? Por ejemplo, el número 421. Yo puedo hacerlo con el signo igual, o si no, con el signo menor y el guión medio, ¿sí? O sea, si yo hubiese escrito así, estaría bien, ¿sí? Ahora, también puedo hacerlo con igual. En general yo trabajo con el igual porque así no tipeo dos caracteres. No tipeo el menor ni tipeo el guión medio, solamente tipeo el igual y el Claro, preguntan en el chat si la letra ñ se puede utilizar como nombre de un objeto. Sí lo puedo utilizar, pero ya le voy a enseñar alguna configuración especial que tiene que tener cuidado en las opciones del RStudio, ¿sí? Para que cuando lo interprete lo pueda manejar, digamos, ¿sí? El tema de la ñ surge cuando yo traigo datos de afuera y cuando yo no lo tengo, digamos, parametrizado al RStudio de tal forma que me reconozca esa ñ, ¿sí? Porque ustedes recuerden que la ñ es una letra del castellano, no es del abecedario inglés. Entonces no la reconoce y pone muchos símbolos ahí de por medio de que en definitiva no lo interpreta después, cuando va a hacer algún comando de función, ¿sí? Le hago acordar que le diga cuál es la opción que tengo que tocar para que me reconozca, ¿sí? Miren, como ustedes pueden ver aquí yo puse dos signos, puse un igual y puse el signo desigual de menor y el guión medio. Y aquí ya me está avisando
me está anticipando, mire, lo que está escribiendo parece que no está bien, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a manejarlo con el igual. Bien. ¿Cómo ejecuto yo esto? ¿Cómo le hago que este 421 quede adentro de este objeto? Bien, aquí ustedes tienen una función RAM, ¿sí? Cuando ustedes tocan esta función RAM, ¿sí? Acaba de ejecutar este comando, ¿sí? Acaba de crear este objeto cuyo contiene un solo valor, que es el 421. Y miren, aquí lo tienen. Aquí está, ¿ves? El objeto que acaban de crear, que dice que es un objeto numérico que tiene una longitud o una cantidad de elementos de un elemento, ¿sí? Miren, aquí ustedes pueden ver así, ¿sí? Para marcar y borrar, o bien pueden poner, tocando esta opción, el listado, ¿sí? Para verlo, digamos, sin tantos datos, para que no... Por ahí llega un momento en que son tantos los datos que tengo en pantalla que me entro a perder. Entonces, por ahí poner la simplicidad del listado tranquilo más me hace más manejable todo esto. Bien. Entonces, yo tengo aquí mi primer objeto creado, ventas, ¿sí? Ventas, ¿qué es? Es un vector que acabo de crear, ¿sí? Es una variable propiamente dicha que contiene un solo elemento, ¿sí? Bien. Ahora, ¿qué ocurre cuando yo pongo aquí, lo menciono al vector y le doy a ejecutar, ¿sí? Porque yo acabo de ejecutar esto, la creación del vector. Cuando yo ejecuto al vector, al nombre del vector, ¿sí? Ustedes ven que me tira el resultado aquí abajo en el console. Espero que suba un poquito esto. Aquí, ¿ven? Me dice que el primer dato que encuentra es el 421, ¿sí? La consola. Bueno. Ahora, ¿sí? Yo puedo borrar este objeto con un comando, ¿sí? Miren, le menciono una tecla de atajo para no tocar esto, ¿sí? Yo puedo tocar aquí para ejecutar, o bien puedo poner control enter, ¿sí? Y ejecuto el comando. Yo voy a poner ahora control enter y voy a ejecutar este comando rm con el nombre del vector. Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo un comando, ¿sí? Y los comandos siempre tienen que encerrar al objeto sobre el cual van a aplicar su función, ¿sí? Por ejemplo, este comando lo que va a hacer es borrarme ese objeto. Yo tengo que indicarle qué objeto es el que va a estar sometido a ese comando, ¿sí? Entonces, yo lo voy a ejecutar. Control Enter, ¿sí? Y miren, aquí me acaba de desaparecer, ¿sí? Lo acabo de borrar, ¿sí? Pero, miren ustedes, ahora yo otra vez voy a ejecutar Control Enter y van a ver que aquí dice error, ¿ven? Aquí abajito. Dice error, objeto venta no encontrado. ¿Por qué? Porque lo acabo de borrar, ¿sí? Yo lo voy a volver a crear, venta, voy a ejecutar, digamos, el RAM, otra vez lo volví a crear, otra vez lo vuelvo a listar, ¿sí? Bien. Pero este comando, ¿sí? Digamos que en principio no es tan necesario. ¿Por qué? Porque yo podría haber hecho esto, mire, aquí, poner grip, marcar aquí, marcar el objeto que me interesa y con esta escobita borrarlo. Ahí está. ¿Me va a preguntar si lo borro? Sí. ¿Sí? Entonces, mire, cuando yo ejecute las ventas, me voy a posicionar aquí, voy a ejecutar la venta, me va a dar error, ¿ves? Ya no lo encontró. ¿Por qué? Porque lo borré con aquí, con el ambiente. ¿Sí? Es la misma operación que podría haber hecho lo mismo. En vez de poner este comando, ir y borrarlo de aquí. ¿Sí? Hay muchas cositas así, atajos que tiene el RStudio que facilitan, digamos. ¿Sí? Entonces, volvamos a crear esto, ahí están las ventas, ¿sí? Aquí voy a crear otra variable, otro objeto. Ahí preguntan en el chat, perdón, Sí. ¿no? Preguntan Sí. en el chat si se puede hacer comentarios en una línea del script. Sí, se puede hacer comentarios, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Mire, puedo hacer comentarios para el objeto o bien dentro del script. Mire, este es un comentario, ¿ves? Aquí dice numeral, objeto, nombre, contenido, atributos, intrínsecos, tipo y longitud, ¿sí? Pero este es un comentario. Entonces, ¿cómo diseñamos las clases nosotros? O sea, para hacerlas más o menos, directamente vamos a hacer los scripts y vamos poniendo los comentarios aquí para indicarle qué estamos haciendo. Por ejemplo, aquí yo estoy manejando objetos, ¿sí? Le estoy dando un nombre, le estoy determinando el contenido y vamos a ver después los atributos, ¿sí? Que es el tipo y la longitud, ¿sí?
Pero hay un comando que me permite hacer comentarios sobre el objeto, ¿no? Bien. Entonces estábamos aquí. Yo voy a crear otro objeto, otro vector. Y como ustedes pueden ver, este vector surge de multiplicación, porque puedo utilizar un operador aritmético. ¿Cuál va a ser el resultado? Va a ser los 400 por 1,50. Entonces yo voy a ejecutar, ¿sí? Como ustedes pueden ver aquí abajo, ¿sí? Me avisa de que se ha ejecutado sin ningún problema, porque esto también en la consola nos va avisando si encuentra algún error en la ejecución de los comandos, el comando mismo, ¿no? Eso siempre mírela. Bien. Y como ustedes pueden ver, aquí está, ¿eh? Lo acaba de crear al objeto CTO, costo, ¿sí? Bueno. Ahora yo quiero ver qué tiene ese elemento, ¿sí? Lo puedo ver desde aquí, debido a que tiene un solo elemento, puedo visualizarlo con tranquilidad, o bien ejecuto, digamos, el nombre del objeto y puedo ver el resultado aquí, ¿sí? Aquí en la consola, ¿eh? Aquí están los resultados. Dice primer dato encontrado, 600, ¿sí? Después tengo otro comando, por ahí es útil para ver qué objeto tengo creado. Miren, lo acabo de comer, miren, me acaba de listar el costo y las ventas. Comando que también, digamos, yo puedo prescindir, ¿por qué? Porque miren, aquí los tengo, aquí los puedo visualizar los objetos, ¿eh? Por supuesto que esta lista se va a hacer bien larga y yo voy a tener que correr después la barrita de aquí del costado para poder verlo, pero yo lo puedo ver aquí, ¿sí? Vamos a un vector, ¿sí? A ver, estos que estuvimos viendo son vectores, ¿no? Son vectores que tenían un solo dato, ¿no? Entonces vamos a comenzar a ver vectores que tienen más de un dato, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear aquí un vector, ¿sí? Como ustedes saben, ya habíamos mencionado recién, de que un vector podía tener valores numéricos, caracteres, lógicos, ¿sí? Entonces, como yo le había dicho, un vector es como una variable que me expresa cierta cantidad de elementos, un elemento o varios elementos, ¿sí? Bien. Aquí yo decidí llamar a este vector ventas, ¿sí? Bueno. Y ustedes dirán, pero ¿por qué sale esta C aquí? Porque habla de concatenar, de concatenation, ¿sí? Eso es lo que hace, por eso te lleva esa C. O sea, me está concatenando todos estos valores, ¿sí? Me está diciendo, mire, todos estos valores que usted ve aquí son los elementos que componen este objeto que usted lo acaba de denominar ventas y que le acaba de asignar, ¿sí? Recuerden que yo acabo de asignar los valores, estos valores con este signo, ¿no? Con el igual, o podría haberlo hecho con el otro, con el menor que y guión medio. Bien. Ahora, yo voy a ejecutar, ¿sí? El ventas que acabo de crear, ¿sí? Miren, aquí lo acaba de crear, ¿ve? ¿Sí? Me dice que es numérico, ¿sí? Y que tiene 6 valores, de 1 a 6. Y aquí están los listas los 6. Por supuesto que cuando son muchos más valores, esto se entiende y no se alcanzan a ver todos, ¿sí? Bueno. No obstante, yo puedo listar estos valores que acabo de asignarle a este objeto. Yo ejecuto ventas, ¿sí? Ya saben, control enter, ¿sí? Y ustedes aquí en la consola ven los resultados. 200, 210, 230, 260, 290, 350. Una consulta. ¿Sí? Cuando yo defino un objeto, una variable en realidad, Sí. ¿es necesario volver a listarla? Por ejemplo, vos ahí pones ventas igual a C y bueno, los Sí. elementos. ¿Es necesario Sí. volver a poner ventas abajo y No, ejecutar no, eso no. también? ¿O es No, solo para...? yo lo hago a los fines didácticos para que ustedes vean que la consola lleva el cómputo del resultado, ¿sí? O sea, la consola, lo más importante es ver que cuando yo haga este comando, no me dé error cuando yo lo ejecute, ¿sí? O sea, no es necesario que, esto es por razones didácticas, yo lo ejecuto a venta para que lo vean aquí, ¿sí? Muchas veces, sobre todo en tablas muy grandes, ya cuando comienzan a hablar de tablas, vamos a tener que verlo por aquí, ¿sí? Por más que yo lo liste aquí, se hace muy complicado la lectura, ¿sí? Pero de todas maneras, aquí está, mire, acabo de verlo, ¿sí? Bien. Mientras aquí no recibo un mensaje de error en la consola, vamos bien, ¿sí? Bien. Yo acabo de crear este objeto, ¿sí? 20. Y le voy a calcular un indicador, ¿sí? La media, el valor promedio, el min. Entonces, como ustedes saben, tengo el operador, ¿sí? Y tengo que definir sobre quién va a actuar, cuál es el objeto, ventas. Y recuerden que el programa,
R es muy sensible a a la sintaxis. ¿Qué significa eso? Miren, ¿qué hubiese pasado si yo pongo ventas con B larga? ¿Sí? Y ejecuto el min el promedio. Miren, aquí me acaba de dar un mensaje de error. Me dice que venta no está encontrado. Es objeto venta. ¿Por qué? Porque diferencia y tiene muy en cuenta lo que es letra mayúscula de minúscula. Entonces aquí debería haber consignado una B, ¿sí?, minúscula de imprenta. Entonces cuando yo lo ejecute ahora, me acaba de tirar el promedio. ¿Sí? Bien. Pero ustedes noten que yo acabo de pasar el promedio de ventas, pero no me lo guardo en ningún lado, porque miren aquí no figura ningún promedio. ¿Por qué? Porque no le asigné a ningún objeto. ¿Sí? O sea, lo único que yo quise es ver un resultado aquí, en pantalla. ¿Sí? No está creado aquí. Lo que significa que si yo quiero utilizar este resultado, no lo voy a poder utilizar, salvo que vuelva a hacer el cálculo. ¿Sí? ¿Me entienden, no? O sea, yo debería haberlo asignado a un objeto. O sea, supóngase que diga, no, mire, yo necesito ese dato. Entonces yo hubiese puesto aquí, veamos, tipeo aquí, mire, M igual a min de ventas, ¿sí? Lo ejecuto. Ve, aquí abajito me acaba de ejecutar, me dice que no hubo ningún problema. Y entonces aquí me lo acaba de crear, ¿ves? Aquí ya lo tengo creado como objeto. A esa media aritmética que acabo de crear. ¿Sí? Ahora, ¿qué ocurre aquí? Si bien yo hice un promedio de las ventas, podría haber hecho directamente, sin haber creado el objeto, hacer un promedio sobre un vector, ¿sí? Sobre la expresión de un vector. Este es un vector, ¿ves? Que es justamente el que yo le asigné a venta. Pero supongamos que yo directamente quiero sacar el promedio de este vector. Puedo hacer así la sintaxis. En vez de poner el nombre del objeto, pongo el vector aquí. C, abro paréntesis, y le consigno todos los elementos que tienen, ¿sí? Hay algo aquí que tienen que tener en cuenta. Cada elemento está separado por una coma. Si yo le llego a poner un punto y coma, miren lo que va a hacer. Le pongo un punto y coma y lo ejecuto, me va a dar un error. ¿Sí? Le está avisando, me dice, miren, aquí abajito dice, ¿sí? Hay un error aquí, en el 200, ¿sí? Y en este punto y coma. ¿Sí? Él le está avisando dónde ha encontrado presumiblemente el error. Entonces yo le voy a cambiar por la coma y lo voy a ejecutar, ¿sí? Y me acaba de hacer el cálculo correcto. ¿Sí? Bueno. O sea, puedo operar con estos objetos, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear aquí el elemento costo, ¿sí? Y miren lo que voy a hacer ahora. A cada elemento del costo yo le voy a restar una unidad. O sea que yo tengo aquí el costo 152, 199, 202, 211, 228, 248. Yo le voy a restar una unidad. ¿Cómo? Haciendo el mismo objeto que yo llamé costo menos 1. ¿Sí? Entonces voy a ejecutar, ¿sí? Y lo vamos a listar si quieren, abajo en la consola, ¿sí? Y aquí está, ¿ves? Ya no tengo el 152, tengo el 151, el 198, el 201, el 220, el 227, el 247, se le acaba de bajar una unidad cada uno. Y si aquí hubiese puesto 2, le bajo 2 unidades, ¿sí? Vale. Ahora, también puedo hacer, digamos, estimar cuál es el máximo valor dentro del costo, ¿sí? Cuando yo apriete y ejecute el máximo, ¿sí? Miren, aquí me dice 247, y ustedes dirán, pero si aquí dice 248, es que acabamos ya de cambiar ese objeto. Ustedes recuerden siempre, cuando operen sobre el objeto y vuelvan a cargar esa modificación sobre el objeto, ese objeto queda modificado ya, ¿sí? Si yo no quiero que ese objeto se modifique, yo debo haber creado otro objeto, ¿sí? Supongamos, mire, vamos de nuevo, ¿sí? Yo tengo costo, creo costo, y yo no quiero que, está bien, yo quiero ver ese listado con estos números, pero reducido en una unidad, pero no quiero que me afecte el objeto este. Entonces le podría poner aquí costo con mayúscula o poner de costo, no sé, le pongamos X costo si quiero, X costo, ¿sí? X costo, lo ejecuto, ¿sí? Voy a ejecutar lo que es el objeto costo para ver sus resultados y siguen intactos, ¿sí? Pero este nuevo vector que acabo de crear, ¿sí? Ya tiene la modificación, haberle restado 1 a costos, ¿sí?
Recuerden ustedes que ustedes están manejando objetos, le están introduciendo y sacando elementos, ¿sí? Siempre se queda, digamos, con la última ejecución del comando que hicieron. De todas maneras, ustedes pueden, digamos, tener cierta picardía, digamos, ir al comando anterior, ejecutarlo y saltarse al otro, ¿sí? También ahí, digamos, es un poco hacerle trampa a todo el desarrollo del discreto, ¿sí? Pero bueno. Entonces puedo sacar el máximo, ¿sí? Vamos a sacar el máximo, vamos a sacar el mínimo, por supuesto control enter, estoy ejecutando, y haciendo la ejecución. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, sobre estos vectores, estos objetos, yo he hecho algunas operaciones y he sacado algunos indicadores. Aquí el máximo valor, aquí el mínimo valor, o sea, 152, donde estamos, el máximo valor 248, el mínimo el 152. Aquí está el 248 el máximo y el 152 el mínimo. Habíamos dicho también de que este vector, ¿sí?, podía contener, ¿sí? Miren, una aclaración, no es indispensable que esto esté separado por espacio, ¿no? Yo lo acabo de separar por razón de que se vea, ¿sí? Bien. Habíamos dicho que el vector también puede contener caracteres. Aquí está, miren. Acabo de crear este vector que se llama sucursal, ¿sí? Y miren, aquí se acaba de crear. Y aquí está la propiedad. Me dice, mire qué tipo es. Es carácter, ¿sí? Y me dice que tiene 3 elementos. Tiene norte, centro, sur, ¿sí? O sea, yo he designado que este objeto va a tener caracteres, que son el norte, el centro y el sur. Entonces, yo puedo detectar, control enter, y veo aquí en la consola los resultados, norte, centro y sur, ¿sí? También puedo tener, digamos, funciones lógicas, ¿sí? Por ejemplo, supervisores, ¿sí? Profesor, le hago una consulta. Sí. Cuando pongo caracteres, ¿es necesario poner las comillas? Sí, es muy necesario, para que lo identifique como carácter, si no, no lo va a identificar y le va a dar un error, ¿sí? Bueno, gracias. ¿Sí? O sea, no se declaran los tipos de variables, se directamente va y se asignan, digamos. Claro, el programa lo reconoce. Claro. Reconoce carácter entre comillas, ¿sí? Claro, claro. Si es número, lo reconoce como número, si es Exacto. lógico, lo reconoce como lógico. Exacto. ¿Sí? Bien, El lógico bien, va bien. a reconocer siempre cuando yo le ponga true o false, ¿no? O sea, Claro, sí, por supuesto. ¿sí? Bien, bien, bien. Los supervisores, yo le voy a asignar, ¿sí?, un lógico. ¿Sí? Ahí está, acabo de crearlo, ¿sí? Bien, aquí está creado supervisores, que dice true, ¿sí? Bien. Voy a ver que tiene supervisores y me dice que tiene, ¿sí?, un contenido lógico. Bien. Ahora, para que vean algo ustedes, miren, que yo les había comentado al principio, miren, yo voy a hacer un pequeño aquí dibujito, pues yo ya definí lo que son y son los costos, ¿sí? Bien. Entonces yo voy a ejecutar este plot, ¿sí?, que me va a hacer un pequeño grafiquito aquí, en la pantallita esta, ¿sí?, para que ustedes vean. Vamos a ejecutar, y aquí lo tengo, ¿sí?, al gráfico. Y que con este zoom, yo puedo ver en forma más grande, ¿sí? A ver que se me fue muy grande, ¿sí? Bien. Puedo verlo en forma más grande, ¿sí? Y ya está almacenado aquí. Y lo puedo exportar, ¿sí? Aquí en dice exportar, yo puedo tocar aquí y puedo grabar, ¿ven? Grabo imagen como, y aquí, y elijo el formato. Y lo mando, digamos, a la carpeta que yo quiero. Y le pongo, por supuesto, el nombre que yo quiera, ¿sí? Y aquí me da el tamaño, ¿sí?, del gráfico. Y puedo grabar, y acabo de grabarlo en otro lugar dentro de mi PC. Ustedes cada vez que vean Ecovita, significa que ustedes pueden limpiar todo, ¿no? Limpiar aquí lo que hay en el ambiente, lo que hay aquí en la parte de gráfico, en la parte de los resultados, y aquí en los scripts no. Bueno. Entonces, hagamos un poquito, trabajemos un poquito con los vectores. Miren, yo aquí decidí crear un objeto vector B1, ¿sí?, lo que se me ocurrió, ¿sí?, y que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 valores, que justo son los números consecutivos. Perdón, profesor, una consulta antes de avanzar. Sí. En este caso, el método plot, ¿qué operación hizo entre ventas y costos? ¿Hizo un producto cartesiano?
¿Cómo lo relaciona? Plot es un gráfico, que es, digamos, un comando gráfico que tiene incorporado el R base. Hay muchos comandos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante. Les quería mostrar uno muy simple nomás para que vean cómo funciona esta parte del panel, ¿sí? En realidad, ¿qué hizo? Me hizo una pequeña gráfica de dispersión. ¿Y qué tomó? Tomó los valores de esto, del objeto esto. Fue y lo tomó al objeto venta y fue y lo tomó al objeto costo, ¿sí? Y hizo un par de coordenadas y armó este gráfico de puntos, digamos. Ah, perfecto, perfecto, gracias. Pasa en forma automática. Por supuesto que más adelante vamos a ver que cada vez que yo quiero hacer un gráfico, le puedo poner todos los chiches, le puedo poner nombre, cambiarle la escala, ¿sí? Todo, ¿sí? Este es muy simple, digamos. Era el solo efecto de que ustedes vean cómo funciona este panel, sobre todo en la parte gráfica, ¿sí? Vamos ahora con este vector. Yo decido crear este vector, el B1, miren aquí está, ¿ven? Dice que es numérico, tiene 6 valores, ¿sí? Ahora voy a crear el otro, ¿sí? Me dice que tiene 2 elementos, ¿sí? El B2, bien. Ahora, ¿qué ocurre si yo intento hacer, digamos, el producto? O sea, voy a crear un tercer vector, un vector 3, pero para hacer el producto del primero al segundo, ¿sí? Ahora ustedes dirán, ¿qué resultado va a arrojar? ¿Sí? ¿Cómo va a hacer ese cálculo? ¿Sí? Miren, ¿qué hizo? Miren, 10 por 1, 100 por 2, ¿sí? 10 por 3, 100 por 4, 10 por 5, 100 por 6. O sea, hizo la operación, digamos, aritmética que yo le estaba pidiendo, pero de a pares. ¿Por qué? Porque el vector más chico tiene 2 números y el otro tiene 6 números, ¿sí? Por supuesto que ustedes deben controlar aquí que sea múltiplo, ¿no? ¿Sí? Porque si aquí yo tuviera 3 valores, me va a dar un error, porque no lo va a encontrar el otro elemento que necesita para hacer ese producto, ¿sí? Ahora yo puedo, miren, ¿qué pasa si yo pongo vector 3 y lo encierro entre corchete a un número, por ejemplo el número 3, ¿sí? ¿Qué me dice? Me da la información del dato que está ocupando la posición 3. Miren, este era el vector que acabo de crear, que tenía 100, 200, 30, 400, 50, 600. Aquí está, ¿ven? La posición 3, el 30, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo le asigno un valor a la posición 7 que no existe aquí? ¿Sí? Por ejemplo, 1500. Yo le asigno. Miren que aquí estoy asignando, ¿no? Le acabo de asignar, cuando yo lo vaya a listar al B3, ya tengo otro valor adicional. 1500, que es lo que acabo de adicionar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo pongo este vector 3 con el igual? No con la asignación. Recuerden ustedes que este igual es una asignación. Este 2 veces igual es el igual. ¿Qué pasa si yo le pongo 2 veces? ¿Sí? Me va a identificar dónde está este valor 400 dentro de la serie. ¿Sí? Miren. Ustedes saben que B3, ¿dónde tenemos B3? Aquí. 10, 200, 400. Este es el último B3 que tenemos. ¿Sí? Bien. ¿Dónde está el 400? Me dice que en la primera posición falso, segunda falso, tercera falso, en la cuarta me dice verdadero. Después falso, después falso, después falso. ¿Eh? Me acaba de identificar dónde lo encuentra, ¿sí? En qué orden lo encuentra a este valor 400. ¿Sí? Bueno. Después aquí tenemos un simple cálculo aritmético, ¿sí? Del cual yo le asigno un valor. ¿Sí? Le digo que n, que es otro vector, lo decidí llamar n, vale 15,98. Miren aquí. Recuerden que los decimales ponemos el punto, ¿sí? Manejamos siempre punto con los decimales, no ponemos coma, ¿sí? Porque miren, ¿qué hubiese pasado si yo ponía coma? Le doy el ejecutar y me va a dar un error, ¿sí? Entonces, cuando trabajemos con decimales, aquí siempre punto. ¿Por qué? Porque las comas las estoy utilizando aquí, miren, para separo cada uno de los elementos, ¿sí? Acabo de crear este vector, ¿sí? Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar su parte entera, voy a redondearlo, ¿sí? Voy a redondearlo, ¿sí? Y voy a ver qué número me da, el 16, ¿sí? Veamos.
continuamos con los objetos y veamos los atributos, ¿sí? Los atributos, los tipos y la longitud. Bien. Con el mat, ¿sí? Sobre este objeto que se llama venta que nosotros acabamos de crear, ¿qué creen que va a dar cuando yo lo ejecute este comando? Vamos a ver. No, ejecutamos. Se repite. Claro, no. El mat no es modo, ¿no? El mat es el tipo de objeto. Miren, este mode, es mat, es el tipo de objeto. Entonces, cuando yo lo ejecuto, me va a decir, aquí está el resultado, de que ese objeto es numérico. ¿Sí? Recuerden que estamos viendo atributos. Dentro de atributos, el tipo y la longitud. Al tipo, ¿cómo lo determino? Con el mat. Y a la longitud, con el... ¿Sí? Bueno, ¿por qué es necesario que yo sepa qué tipo de objeto, cuáles son los atributos de ese objeto? Porque hay ciertos comandos o funciones que necesitan que ciertos vectores, digamos, sean de cierto tipo, ¿sí? Más que de longitud, de cierto tipo, para poder operar, ¿sí? Entonces yo voy a sacar cuántos elementos tiene venta. Ejecuto, ¿sí? Y me dice que tengo 6 elementos dentro de este objeto venta que es un vector, ¿sí? Ahora, ¿qué ocurre si yo hubiese puesto todos los comandos juntos? Como aquí, miren, yo puse mat costos, punto y coma, next costos, o sea, me va a ejecutar en forma continua todos estos comandos. Yo voy a poner control enter, ¿sí? Y miren, me acaba de ejecutar, ¿eh? Dice numérico, el map y length 6, ¿ven? En forma conjunta. Y están separados los comandos con un punto y coma. Lo mismo voy a hacer con lo que es sucursal y supervisores. Voy a ver qué tipo de objetos son, qué atributos tienen. Uno es carácter y el otro es lógico. ¿Sí? Otra de las cosas, comandos que resulta muy útil, es cuando uno hace secuencia de datos. ¿Sí? Supónganse, yo tengo estos datos. ¿Sí? ¿Y qué es lo que intento hacer con este comando? ¿Sí? Mire. Dice 100 a 500, ¿sí? Y que incremente de 50 en 50. Miren el resultado aquí. Comienzo desde 100, le aumenté 50, 150, le aumenté 50, 200, le aumenté 50, 250 y así, hasta que llegue al 500. ¿Sí? Como pueden ver, me da una secuencia incremental, y aquí está ese incremental, ¿sí? En la última parte del argumento de este comando, ¿sí? Bien. O bien lo podría haber escrito también así, ¿sí? Pero este ya es distinto. ¿Qué me dice? Que crea una secuencia que arranque desde el 20, se vaya hasta el 120, pero que sea de 3 elementos, ¿sí? O sea, no me da el incremento, sino me dice, mire, usted tiene un 20 como inicio, un 120 como final, nosotros queremos 3 elementos dentro de eso, de ese intervalo. Y ahí están los 3 elementos, ¿sí? 20, 70, 120, ¿sí? ¿Alguna pregunta sobre eso? De los comandos que vimos hasta ahora. ¿Eso tira números aleatorios o no? No está tirando números, son números que están predefinidos. Yo le pongo dónde comienza y dónde termina, pero cuando yo le doy la longitud, lo estoy limitando, ¿sí? O sea, él tiene que hacer partición solita para llegar con 3 números del 20 al 120, ¿sí? Ok. Y siempre va a tratar de elegir el término medio, ¿sí? Ah, ok. ¿A qué hora termina la clase, perdón? Está previsto a las 8:30, pero eso lo podés adaptar con flexibilidad si la querés terminar antes y mañana seguir. Sí, para un cachito. Quiero ver si termino esto, veamos qué tengo. Sí, vamos a hacer esto. Como vos prefieras. Sí, vamos a hacer 2 comandos más, ¿sí? Así ya nos quedamos con la combinación de números y caracteres, ¿sí? Bien. Hay otro comando que me permite a mí repetir, ¿sí? Una secuencia de números dándole el número. Miren, cuando yo lo ejecuto, ¿qué me hace? Me repite, ¿sí? 5 veces el 100. Y aquí está, miren. 100, 100, 100, 100. Yo te digo, ¿por qué, profe, no lo vemos aquí? Porque no estoy creando los objetos, ¿sí? Yo lo estoy ejecutando, ¿no? Es como si yo estuviera diciendo aquí,
2 por 3. Vemos el resultado, ¿sí? Pero no lo estamos guardando en ningún lado, ¿sí? Por eso es que no están apareciendo aquí porque no estoy creando objetos, ¿sí? Ahora también puedo utilizar este comando rim, ¿sí? Que dice que va del 100 al 104. O sea, cuando yo pongo 2 puntos aquí, ¿sí? ¿Qué estoy diciendo? Va a agarrar el 100, el 101, el 102, el 103 y el 104. ¿Y cuántas veces? 2 veces, ¿sí? Pero lo va a hacer primero por una extensión, después por la otra, ¿no? ¿En qué sentido? O sea, va a ser listado 100, 101, 102, 103, 104 y va a volver a comenzar. 100, 101, 102, 103, 104. Con este comando, ¿sí? Y yo le pongo el rango, le digo que va del 100 al 104, pero que me repita 2 veces esa secuencia, ¿sí? Ahora, también tiene una variante, ¿sí? Va del 100 al 104, pero cuando yo le pongo esta función int, ¿sí? ¿Qué hace? Me repite 3 veces cada elemento, hasta que llega al último, por supuesto. Miren, aquí tengo 100, 100, 100, ya están los 3 veces. Entonces, lo voy a tomar al otro elemento, 101, 101, 101, y así hasta llegar a hacer la secuencia completa que me está marcando aquí, que lo repita 3 veces cada uno, ¿sí? Bueno. También este comando yo lo puedo, digamos, combinar directamente con un factor, perdón, con un vector. ¿Ven que aquí hay un vector? ¿Sí? ¿Qué creen que va a hacer? En principio ustedes saben que los números que van a componer esta repetición de datos va del 100 al 104. O sea, 100, 101, 102, 103, 104. ¿Sí? ¿Y qué me va a indicar este vector? Las veces que yo voy a repetir, ¿sí? El primer dato, o sea, el primer dato al 100 lo voy a repetir 2 veces. Al 101, una vez. Al 102, 2 veces. Al 103, una vez. Al 104, 3 veces. ¿Sí? Vamos a ejecutarlo. ¿Sí? Y aquí tenemos, ¿ven? 2 veces el 100, una vez el 101, 2 veces el 102, una vez el 103, 3 veces el 104. ¿Sí? Le indiqué a través de un vector cuántas veces quiero que me repitan los valores. ¿Sí? Ahora también, así como yo indiqué ese rango de valores que quiero que repita, puede ser que yo no tenga, digamos, números consecutivos, como en este caso, 101, 102, 103, 104, sino que tenga el 100, el 500, el 700, el 900, y quiero repetirlo. Entonces, armo el vector para ese conjunto de datos, ¿sí? Y que me lo va a repetir cierta cantidad de veces que yo le indique en el otro vector. Pero, ¿qué cuidado hay que tener aquí? Que los vectores, ¿sí? Tienen que tener la misma cantidad, ¿no? O sea, usted ve aquí 1, 2, 3, 4 elementos. Entonces aquí también tiene que haber 4 elementos, ¿sí? Vamos a repetir y ustedes van a ver ahí la secuencia, ¿sí? 2 veces el 100, 3 veces el 500 y 4 veces el 700 y un solo 900, ¿sí? Veamos aquí. Lo mismo podemos hacer con lo que es carácter, ¿no? Miren aquí. Si yo tengo un vector que tiene caracteres, yo puedo decir que los repita también, ¿sí? 3 veces el masculino, 4 veces el femenino. Vamos a ejecutar, control enter, y aquí lo tenemos, ¿sí? Veamos, espera un cachito que corra esto. Tengo aquí masculino, 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 femenino, 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 ¿sí? Ahora, voy a crear, miren, un vector que se llama sexo, que por supuesto va a tener masculino y femenino. Lo acabo de crear, ¿sí? Vamos a ejecutarlo, ¿sí? Acabo de crear el factor sexo, que por supuesto aquí sale, ¿eh? Me está diciendo que es un carácter que tiene masculino y femenino, ¿sí? Ahora yo voy a hacer la repetición del masculino y femenino. En vez de poner, digamos, el contenido, pongo directamente el objeto y hago la misma operación, ¿sí? Para que vean ustedes cómo yo voy creando objetos y puedo ir usándolo dentro de otros comandos, ¿sí? No quiero seguir avanzando, ¿sí? Porque quiero que en casa traten de ejecutar los scripts hasta el renglón 76, ¿sí? Quiero que vean si tienen alguna dificultad, porque mañana sí vamos a ver muchos scripts, ¿sí? Sobre todo los scripts que me interesa, que es la importación de datos, un poco de gráfico, una pruebita de hipótesis, una pruebita de regresión lineal, ¿sí? Va a ser un compendio, digamos, cortísimo nomás, pero muy instructivo, ¿sí? Para que ustedes puedan tener la base para los próximos módulos, ¿sí? Hasta ahora ustedes pueden ver son comandos básicos lo que puedo hacer, ¿sí?
muchas veces para lo que es programación uno se tiene que organizar nomás y saber qué contiene cada objeto, ¿sí? Pero ¿saben qué es lo bueno de esto? Que supónganse que yo sea habitual en hacer un determinado resumen, ¿sí? Una vez que yo hice el script, ya está, ya está hecho, ya lo ejecuto las veces que yo quiera. Y si me cambia la cantidad de elementos o se me agrega una columna, ya sé dónde tocar, ¿sí? No necesito volver a reprogramar todo, ¿sí? Y créanme que la programación esta, ¿sí? Es sencillísima, ¿no? Vale, se lo digo desde el punto de vista de que yo hago aplicativo en Excel, pero ese aplicativo en Excel tiene que tener una programación que se llaman macros por detrás, ¿sí? De tal manera que yo aprieto un botoncito y haga lo que yo quiero que haga. Y le puedo decir que esas sentencias, esas órdenes que hay que poner ahí son mucho más extensas que estas, ¿sí? Muchísimo más extensas que estas, más complicadas, ¿sí? No obstante, bueno, me comencé a hacer Excel yo hace mucho tiempo, ¿sí? Y lo que me dedico a hacer son aplicativos de Excel que lo que me crean es, digamos, el intercambio de información entre distintos sistemas, ¿sí? Bueno, eso. Bueno. No se abrumen por esto es algo, digamos, que una vez que ustedes se sienten, comiencen a investigar, comiencen a leer, van a ver que es fascinante realmente, ¿sí? Que le puede realmente facilitar mucho las tareas. Hoy en día, hoy, es necesario que, digamos, que todos los profesionales sepan de programación, ¿sí? Que por lo menos entiendan el concepto, cómo actúa, cómo se interactúa entre los distintos objetos, entre los datos, cómo crea un informe, ¿sí? Es muy imprescindible que sepan programación. Le soluciona muchísimos problemas, ¿sí? Y los hace cada vez más independientes. Bueno. Entonces, dejamos aquí, salvo que tengan alguna consulta que hacer, ¿sí? Así ya mañana comenzamos con la parte de combinación de número y caracteres. Bueno. ¿Sí? Entonces, nos estaremos mañana a las 9, ¿sí? Listo. Listo, profe. Dale, muchas gracias.